hermoso es poder adorar al Señor juntos, ¿verdad? Y estar reunidos en esta oportunidad más que el Señor nos da para abrir su palabra, contemplarlo, conocerlo y ser transformados. Pues hoy nos toca ver Lucas capítulo 15. Y te pido si puedes abrir tu Biblia ahí, por favor. ¿Qué tal el tráfico? ¿Les tocó mucho tráfico? Sí, ¿verdad? Felicidades a los niños. Felicidades, felicidades. Y a los que tienen corazón de niño, felicidades, felicidades. Bueno, Lucas capítulo 15. Solo para recordar un poco el contexto, ¿te acuerdas que pues Jesús estuvo en esta cena en la que tuvo una conversación con los fariseos, ¿no? Y les hizo ver su condición y también el orgullo que había en su corazón, ¿no? Y esta predisposición que ellos tienen acerca de que se sienten merecedores o ponen a Dios como deudor por lo que ellos hacen, ¿no? No tomando en cuenta la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios que ha tenido por su pueblo, y despreciando a todas las personas que a su parecer no son dignas de recibir esta misma gracia que ellos han recibido. Entonces, en ese contexto, después de Jesús haber comido con estos fariseos y todos sentándose a la mesa, y habíamos visto también cómo el sentarse a la mesa tiene mucho que ver en esa cultura con la comunión, ¿no? Con el estar de acuerdo, con el estar en paz con los demás, y te hace como partícipe o, sí, como que formas parte de, ¿no? De ellos. Entonces Jesús se sienta con los fariseos, ¿no? Y es algo que aprendimos el miércoles pasado, cómo Jesús va a todos, o sea, está buscando a todos, no nada más a estas personas que ha recalcado una y otra vez que son los menospreciados, perdidos, personas enfermas y que reconocen que están lejos de Dios, sino que también va y se sienta con los que no reconocen la necesidad de Dios, sino que están enorgullecidos. Pero Jesús quiere salvarlos también a ellos. Y Lucas nos presenta un evangelio así. Un evangelio presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Quiere que sepamos que Jesús vino a salvar a todos, que la gracia de Dios y lo que Jesús hizo es para todos, para cada uno de nosotros. No importa la edad, no importa la clase social, no importa los prejuicios que tengas o de dónde vengas, Jesús vino a salvarnos. Y bueno, acompáñame a hacer una oración, inclina tu rostro y entramos en el capítulo 15. Señor, estamos una vez más reunidos, pues por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres quien nos ha salvado. Tú eres quien nos salió al encuentro, Señor, quien nos ha buscado. Y hoy podemos venir y escucharte y reunirnos con nuestros hermanos, Señor. Y no queremos desaprovechar esta oportunidad, así es que te pedimos de tu ayuda, Señor, para que podamos contemplarte de una forma correcta, con un corazón correcto, Señor, y nos ayudes a entender tu palabra, y no solamente a entenderla, sino a guardarla en nuestros corazones y que seamos transformados por ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien. Pues, en ese contexto que hablamos, empecemos a leer Lucas capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo,
Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, bueno, como veíamos hace un momento, está Jesús y se le acercan, eso era algo muy común, ¿no? Que se le acercaran pues, personas pecadoras, personas como los recaudadores de impuestos. De hecho, sus discípulos estaban formados de personas así, personas que no estaban bien vistas por, en ese momento, la comunidad religiosa ni nada, sino al contrario. Y algo que debemos de preguntarnos es ¿por qué una persona que se sabe pecadora, que se sabe lejos de la religión, lejos de participar en los cultos religiosos, sea por lo que sea, por una enfermedad, porque su vida a la luz de todos no va en el sentido de Dios, sino alejándose de Dios, querría acercarse a Jesús? ¿Por qué? Estamos de acuerdo que muchas veces nosotros cuando hay algo en nuestra vida que sabemos que no está de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Hemos pecado, nos hemos desviado, nos cuesta trabajo ir a Jesús. Nos cuesta trabajo ir inmediatamente a Jesús. Parece más bien que nos escondemos de Él, ¿no? Nos escondemos, nos da vergüenza, nos da como eso. Pero vemos aquí cómo estas personas se acercan a Él. Y eso me llamó mucho la atención, porque quiere decir que conocían algo que tal vez nosotros no lo conocemos tanto, ¿no? O sea, el hecho de acercarse a Jesús quiere decir que sentían cierta confianza, sentían que no iban a ser juzgados, sino que sentían amor, ¿no? Una persona así solamente se acercaría a otra que le comprende y que sabe que le va a amar, que le va a ayudar, que no está para juzgarlo, sino para ayudarlo a salir de la situación en la que está, sea enfermedad o sea el estilo de vida en el que están. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese error, ¿no? En el que las personas que están a nuestro alrededor, lejos de sentirse cómodos con nosotros como cristianos y acercarse, ¿no? Porque les comprendemos, porque nosotros también somos pecadores, porque a nosotros se nos ha dado la gracia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la bondad de Dios. Perdemos de vista esto y puede ser que nos volvamos un poco como los fariseos, a quienes más bien estas personas no querían acercárseles, porque sabían lo que iban a obtener, ¿no? Un juicio, no, hazte para allá, no me toques, me vas a contaminar. No, tú no puedes participar de esto. Oye, no te has lavado las manos, no has hecho esto, no has hecho lo otro, violaste esto y esto y esto, y recriminando todos los pecados como si la persona no supiera todo eso mal que ha hecho. Pero Jesús era diferente y es algo que debemos de contemplar y que también pedir al Señor que nos revele eso a nosotros, ¿no? Creo que lo necesitamos como cristianos, conocer al Jesús de la Biblia, a quien está siempre presto para recibirnos y para ayudarnos, para perdonarnos. Y es lo que vamos a ver, de hecho, hoy. Este capítulo es de los más famosos de los evangelios y de los más favoritos aparte, no solamente famosos, sino es de los super favoritos. Los que siempre quieres leer es este capítulo. Entonces, Jesús responde pues a esto que los fariseos le están diciendo. Oye, ¿por qué? Murmurando que por qué come, por qué se acerca con los publicanos y pecadores. Se hacen esta pregunta, la cual sería también válido que nosotros nos las hiciéramos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se acerca a estas personas? Y Jesús les va a contestar el por qué a través de 3 parábolas, que en sí las 3 parábolas tienen un mismo tema, pero están pues expuestas de diferente forma para ver diferentes rasgos que Jesús quiere mostrar. Y llama mucho la atención cómo también estas 3 parábolas van a citar parte de la conversación que antes tuvo. ¿Se acuerdan acerca de estas personas que fueron invitadas a este banquete? Que Jesús también habló una parábola de esto y se les invitó, pero estas personas pusieron pretextos, ¿se acuerdan?
y lo vimos la semana pasada, y sus pretextos eran básicamente, dijimos, las posesiones y la familia, ¿no? Cosas que ellos amaban mucho. Y Dios suele enseñarnos con cosas que entendemos, ¿no? Y les va a citar estas mismas situaciones muy parecidas, porque quiere llevarlos a que vean o acercarlos a el amor que Dios tiene por nosotros. Aunque la verdad no se compara con el amor que Dios tiene con nosotros, pero es la forma en que Jesús va a usar esto para llevarlos a ese terreno, al terreno del amor, de la misericordia y todo esto. Entonces dice el verso 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Eso es muy feliz, muy, muy feliz. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, lo primero que cita, como veríamos antes, es esto, ¿no? Las posesiones, ¿no? Tal vez ellos sabían que era tener, pues, rebaños de ovejas. Eran personas a quienes le está respondiendo, a fariseos, a escribas, personas que tenían cierto acomodo económico y que, pues, tenían cosas, ¿no? Y que probablemente Jesús, viendo sus corazones y a las cosas que verdaderamente ellos más amaban, curiosamente Jesús no les cita a el amor de Dios como su primer amor de ellos, para que lo entiendan, porque probablemente pues lo que había en sus corazones no era amor hacia Dios, sino hacia todas las cosas que les rodeaban, ¿no? Y bueno, los lleva a este terreno en el cual dice uno de ustedes, teniendo 100 ovejas, que era el común de los rebaños en ese tiempo, más o menos, dice que es muy interesante lo que dice, porque dice, si pierde una de ellas. Eso es interesante, al final lo vamos a ver. Pero dice que deja a las 99 para ir a buscarla. Ahora, esta parábola no se centra en el dejar las 99, porque a lo mejor piensas como, ¿cómo dejó las 99? Y luego, y las 99 por una, ¿no? Pero lo que sí quiere esta parábola que veamos es el gran amor de Dios. Dios está poniéndose como este pastor de ovejas, que dicho sea de paso, no era una profesión o una actividad bien vista tampoco, porque era sucia y todo esto, pero está poniendo a Dios como este pastor, y como este pastor que si una oveja se va, que ojo, no dice que se va, sino dice que pierde, va y la busca. Y la verdad estuve meditando mucho en esto y solo quiero decirte algo. Cada oveja en este rebaño, en este ejemplo, tiene el mismo valor. O sea, Jesús no dijo, se pierde la oveja más preciada, sino dice una oveja, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es increíble la forma en que Jesús está diciendo que ama a cada persona que está alejada de Él. Esta parábola se trata de el Padre yendo a buscar a las personas que están alejadas, a las personas que no están en el rebaño. Y está poniendo, entre comillas, en el rebaño, pues en este último párrafo dice en el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Está poniendo estas 99 como los justos que no necesitan arrepentirse, aludiéndolo a los fariseos y a los escribas, pero la Biblia nos enseña claramente y en muchas ocasiones
que no hay justo ni aún uno, ¿no? Dice la Biblia. No hay nadie justo. Entonces, está como suponiendo, ok, ¿no? Ustedes no necesitan arrepentirse, pero probablemente hay una oveja perdida y esta es la razón por la que yo me siento a comer con los publicanos, con los enfermos, con los que ustedes no quieren sentarse. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado como este pastor que deja todo por ir a buscar a esta oveja. Eso me voló la cabeza. De verdad, yo oré al Señor para que pudiera explicar esto porque es algo demasiado grande. De verdad, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo y cuesta trabajo también entender la misericordia y la gracia de Dios al buscarnos a nosotros porque tal vez en esta parábola se ve algo tierno las ovejitas, ¿no? Pero te dije que pusieras atención en el hecho de que dice si pierde una de ellas, porque si te das cuenta, Dios está poniéndose como si Él nos hubiera perdido, cuando esto no es así. Nosotros nos hemos descarriado y lo hemos dejado. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas y que tiene a su rebaño y que más bien esta oveja rebelde sale del cuidado del pastor y se va, teniéndolo todo, ¿no? Con el pastor, teniendo agua, teniendo cuidado, estando en esta comunidad, ¿no? De ovejas y todo, decide irse. Y algo muy interesante es que una oveja solita literalmente está condenada a morir. O sea, no tiene cómo defenderse. De hecho, los estudios acerca de las ovejas dicen que las ovejas que están solitas están muertas de miedo. O sea, no saben en qué momento les va a llegar un depredador y las va a matar. En cambio, las ovejas que están juntas, como este rebaño, lo que hacen cuando viene un depredador es juntarse más y de esa manera se protegen un poco de que no se las coman, ¿no? Pero esta oveja se va y va a la muerte, ¿no? Cualquier lobo, cualquier animal puede salir al encuentro y devorársela. Pero tenemos a este pastor que representa a Jesús yendo a buscarlas. Y la verdad es algo muy tierno y muy fuerte el hecho que tú pienses y que yo piense que Dios nos buscó así, como este pastor. ¿Cómo crees que estaba este pastor buscando a una oveja dejando las 99 atrás? Estaba, me cuesta trabajo decirlo, pero desesperado. Estaba yendo por todos los lugares hablándole por su nombre, porque eso es algo muy curioso. Las ovejitas, la forma en que los pastores llaman a sus ovejas, normalmente es por nombre o por algún sonido que ellas conocen. Entonces, le está hablando por nombre a esta oveja que se fue para que regrese. Ahora, viendo lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra condición y de cómo nos alejamos del Señor, dándole la espalda, haciéndonos su enemigo, el pastor de esta historia no tendría por qué ir a buscar esa oveja, ¿me entiendes? No tendría por qué. O sea, Dios no tiene ninguna necesidad de buscarnos a nosotros. Él lo tiene todo, ¿no? O sea, no es que está buscando amor para que lo amen o lo tomen en cuenta. No, Él es Dios. Él tiene todas las cosas. Él es sabio. Él no necesita de nada ni de nadie. Y eso hace aún más grande este amor loco de Dios por cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo porque las siguientes tienen mucho que ver. Entonces vamos a avanzar. Verso 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, que era una moneda que más o menos equivalía al salario de un día, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces,
nuevamente Dios se está identificando, se está acercando en esta ocasión a esta mujer, que las mujeres también en ese tiempo eran como menospreciadas, ¿no? Y en esta historia él se pone como esta mujer y dice lo mismo, dice que pierde una dracma, que pierde una dracma. Y entonces dice que enciende la lámpara, ¿no? Y se pone, deja todo lo que está haciendo por buscar esta moneda. ¿Y qué vemos aquí? Que esta moneda era de gran valor. Y Dios está diciéndonos y está diciéndoles a ellos, ¿sabes? Estas personas que tú menosprecias, que para ti son nada y por las que te preguntas por qué como con ellos, por qué voy. Acuérdate que Jesús va camino a Jerusalén y va atravesando aldeas y lugares. ¿Qué anda haciendo? Está buscando, como este pastor, las ovejas perdidas, ¿no? Y les está diciendo, ¿sabes? Estas personas son de mucho valor. Yo estoy muy preocupado por ellas y a eso he venido, básicamente, a salvar lo que se había perdido. Y otra cosa muy interesante de estas parábolas es que acentúan muchísimo el gozo de Dios al encontrarlas. ¿Te das cuenta? Como dije hace un momento, poniendo en contexto bíblico a nosotros en esta historia, que seríamos la oveja perdida, ¿no? Que seríamos este dracma perdido. Sinceramente, o sea, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Y ponte en este lugar y piénsalo un poco. ¿Acaso tú o yo, en primera, estuviéramos buscando a un enemigo para encontrarlo? En segunda, amaríamos a ese enemigo. Y en tercera, nos alegraríamos al encontrarlo. Y lo digo nada más así, encontrándolo. Pero lamentablemente, a veces hasta como cristianos, no nos alegramos al ver a una persona que para nosotros a lo mejor no es grata, llegando a la gracia y la misericordia de Dios. A veces tenemos corazones así duros, ¿no? Que lo que quieren ver es el castigo, es la ruina de las personas. Y Jesús está hablándoles a estos fariseos eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren ver? ¿Por qué? Más bien lo que ellos, los fariseos, debían estar haciendo es esto que Jesús está haciendo. Mira, vamos a Ezequiel 34, verso 16, para que veas. Todo este capítulo, anótalo y léelo en tu casa, pero habla de eso. Es un reproche de Dios hacia los pastores, ¿no? Los que debieran guiar a las ovejas a delicados pastos, los que debieran cuidarlas, estar por las ovejas débiles y todo, y Dios les reclama acerca de esto. Pero en este mismo capítulo de Ezequiel, también Dios promete que a través del Mesías, Él va a venir como ese buen pastor a rescatar esas ovejas que ellos no han querido cuidar y que más bien las han alejado del rebaño. Veamos el verso 16. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Verso 17 dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Y bueno, se refiere a esto, este capítulo, y vemos cómo también esta parábola está aludiéndoles a ellos, a este cumplimiento mesiánico de Jesús viniendo por las ovejas perdidas. En este caso de Israel, recordemos que están en Israel y estas personas
publicanos y pecadores que están ahí, pues muy seguramente en su mayoría pertenecen a Israel, ¿no? O sea, son sus hermanos de los escribas y de los fariseos, solo que no son religiosos y por no hacer las cosas que ellos han dictaminado que debieran de hacer, ellos en vez de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. ¿Me entiendes? Y decíamos hace un momento que llama mucho la atención cómo Dios se alegra de encontrar, de ver en cada persona el arrepentimiento. Y estas parábolas normalmente aluden al evangelismo, ¿no? A cuando Dios nos encontró. O sea, tanto a las personas débiles y alejadas en ese tiempo, que son las que estamos viendo y leyendo, pero también más adelante, ¿no? Hoy en día podemos ver, muchos años más adelante, cómo Dios extendió su misericordia y su gracia aún más allá de Jerusalén, tanto que nos alcanzó a nosotros. Entonces, es impresionante ver cómo Dios se alegra, se goza, y no solamente Él, sino que contagia al cielo entero, a los ángeles, a alegrarse cada vez que un pecador se arrepiente. Y Jesús está hablando aquí de arrepentimiento. Y la verdad es que el arrepentimiento no es exclusivo de las personas que alguna vez reconocimos que Jesús nos había salvado y que pecamos contra Él y le entregamos nuestra vida, ¿no? Ese es un momento de nuestra vida. Pero cada cristiano, al menos yo, muchas veces me desvío, o sea, ando en lugares que no debería de estar, o sea, desviado con mi mente en otras cosas, peco, y puedo ver aquí en estas dos historias que Jesús relata que está haciendo énfasis a que el arrepentirnos trae gran alegría a Dios. Y eso es contrario a veces a lo que pensamos, la verdad. O sea, no estoy diciendo que porque el arrepentimiento trae alegría a Dios, pequemos y vivamos desenfrenadamente para estarnos arrepintiendo y trayendo alegría a Dios. No dice eso. Sino lo que dice es que cada vez que nosotros nos alejamos, Dios está primero preocupado por nosotros. Después está buscándonos intensamente. ¿Te das cuenta? Está gastando todos sus recursos. O sea, tenemos un Dios poderoso, todopoderoso, rico, lleno, no hay más sabio que Él. O sea, todos los atributos de grandeza, bondad, están en Él. Y me impresiona tanto ver cómo Dios usa todo eso para buscarnos. ¿Te das cuenta? Es algo, o sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? O sea, la verdad, no merecemos que Dios nos busque en lo absoluto. O sea, no hemos hecho nada por merecer que el Dios creador de todas las cosas nos ame de esa manera, pero es la realidad. Y si me preguntas si lo entiendo y si lo puedo explicar, no puedo. O sea, no puedo explicar esa misericordia tan grande, no puedo explicar esa gracia tan grande, no puedo explicar ese amor tan grande, no puedo. O sea, es algo que me sobrepasa demasiado, pero está aquí, está aquí, está aquí Dios poniéndose en ese lugar de un pastor que va intencionalmente y está busque y busque a esta ovejita, dejándolo todo atrás, y está poniéndose en el lugar de esta mujer que enciende una lámpara usando recursos, porque en ese tiempo no es una lámpara de estas, sino es aceite, dejando todo lo que en su día tenía que hacer por buscar esta moneda, y no solamente hace eso, sino que se alegra al encontrarla. Y eso espero que honde profundo en nuestros corazones. Sigamos leyendo, dice el verso 11, y es la tercera parábola, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Vamos a parar ahí. Bueno, tenemos esta última parábola que Jesús usa para explicarles a los fariseos y a los doctos en la ley el por qué Jesús está buscando a estas personas que ellos rechazan. Y empieza contando esta historia en donde ya se ven más detalles, ¿no? En primera, pues es un padre de familia, y en segunda tiene 2 hijos. Y vemos los detalles de este primer hijo, ¿no? Obviamente, este padre va a representar a nuestro Padre Celestial. Y estos hijos van a representarnos a nosotros. Y el primer hijo, tenemos varias características de él. Digamos que este hijo representa a un pecador sin Dios, digamos, ¿no? Y vemos que solamente le interesó la herencia, no le interesaba a su padre, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¿Qué hizo? Solamente fue con su papá y le dijo: ¿sabes? Quiero que repartas la herencia ya. O sea, no puedo esperar a que te mueras, básicamente, ¿no? O sea, está pues quitándole a su padre de toda estima, ¿no? Es como, ¿sabes? Solo me interesa lo que tienes, solo me interesan tus posesiones, pues dame mi parte, ¿no? Eso ya era muchísimo, eso es algo muy ofensivo hacia un padre, ¿no? Y en ese tiempo, acordémonos que también estamos en una época y en un contexto histórico en la que la buena o mala reputación significan muchas cosas. Entonces, el hecho de que este hijo, en este ejemplo, haya hecho esto, es algo devastador para los que lo están oyendo. Es como, ¿qué? Pero igual de devastador es escuchar que el padre sí reparte esta herencia, ¿no? Es como, ¿cómo? O sea, ¿pero cómo vas a acceder a hacer esto? O sea, es algo, te está diciendo cosas muy feas con esto que te está diciendo, y tú, más allá de eso, ¿les das algo? Como diciendo, ¿estás pagando con un bien el mal que te están haciendo? Y sí, eso es lo que está sucediendo. De las riquezas del padre, el padre decide darle, ¿no? Darle de estas riquezas. Pero dice que este hijo también se fue y malgastó todo, ¿no? Por lo que dice la historia, se puede ver que es una familia real, digamos, una familia de buen prestigio, ¿no? Que tiene recursos, y eso quiere decir que probablemente se refiere a una familia de alta estima a la luz de todos los que la conocen. Ahora, ¿qué significa que un hijo haya hecho esto? Y aparte de eso, salió y lo malgastó. ¿Qué significa para en ese tiempo malgastar todo? Pues eso, malgastarlo todo en cosas, obviamente, que no son honrosas. ¿Y eso qué es lo que trae? Pues trae más deshonra hacia su padre. ¿Te das cuenta? O sea, las personas que conocían a este muchacho y que lo veían por allá malgastándolo en tuburios, en lo que tú quieras, ¿no? Si lo ponemos en hoy en día, pues ponle, digo, no tengo creo que por qué mencionarlo, pero hay muchas cosas en las que puedes malgastar dinero
Y aparte de eso, echar a perder tu vida por completo. Y eso es lo que hace este joven, y todos están viendo hijo de quién es y la mala fama que le trae a su padre, ¿no? Y eso en ese tiempo, como hemos dicho, es algo grave, es algo que estos fariseos que están escuchando podrían decir como, no hombre, a mí me hace eso un hijo mío y queda fuera de mi familia automáticamente, ¿no? O sea, ni pensar que este hijo va a regresar y lo voy a recibir o algo así. Claro que no. O sea, echó a perder mi prestigio. Y para ellos era sumamente importante el prestigio, y más para los fariseos religiosos. ¿Qué iban a decir de este fariseo que su hijo, ¿no?, andaba por allá haciendo cualquier cosa menos buscando a Dios, ¿no? Y bueno, dice que esta condición de malgastarlo todo, de falta de sabiduría, lo lleva hasta la condición de ya no tener ni qué comer, ¿no?, de emplearse en uno de los peores empleos que podían existir en ese momento, cuidando cerdos, ¿no?, animales impuros, llevando el nombre de su padre todavía más, ¿no?, a la humillación. Y él también en una condición pues deplorable. Pero en un momento, a raíz de estas condiciones en las que él vive, dice que volvió en sí, ¿no? Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hay comentaristas que dicen que en realidad estas palabras que este hijo menor dice, no son palabras que suenen mucho a un arrepentimiento genuino. Y creo que sí. O sea, si te das cuenta, está otra vez solamente aludiendo a su necesidad, ¿te das cuenta? Es como, no tengo que comer, ¿qué hago aquí? Si en casa de mi padre hay mucha abundancia, pues aunque sea que me haga como uno de sus jornaleros, tendré algo que comer. Tal vez no es un arrepentimiento perfecto, pero sí creo que es un camino hacia el arrepentimiento. Por lo menos está reconociendo la humillación en la que está en ese momento y la necesidad de regresar a su padre, ¿no? Se da cuenta que estando alejado de él, su vida ha ido a la ruina y no se ve que vaya a mejorar de ahí. Más bien, lo que le espera es morir de hambre. Y bueno, nos quedamos en el 17, ¿verdad? ¿19? Perdón, 20. Bueno, sigamos leyendo. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Te das cuenta de eso? En ese tiempo era mal visto que un padre corriera hacia un hijo, o que corriera. No era algo que fuera bien visto, simplemente. Y aquí se pierde toda postura. Y este padre, en vez de, como nosotros a lo mejor pensaríamos en una situación así, en vez de recriminarle, de enojarse por haber malgastado todo, por haber hecho que su nombre fuera tenido en poco, ¿no? En vez de eso, lleno de misericordia, dice, movido a misericordia, corre y se echa sobre su cuello y le besa. Dice el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo. Esta palabra cielo también era usada como Dios, entonces podría haber dicho, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Verso 25 dice, y su hijo mayor
estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Es impresionante. Verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, subraya ahí tu hijo, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ahí subraya, tu hermano. O sea, no es nada más mi hijo, es tu hermano. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, híjole, hay tantas cosas que comentar, pero es impresionante esta historia. Más bien, creo que es muy clara, ¿verdad? Podríamos pensar o ver así, de forma rápida, pareciera que este hijo, el segundo hijo, el mayor, el segundo que se relata, pero el mayor, pareciera que es un buen hijo, ¿no? Pareciera, porque él mismo le dice, yo te he obedecido en todo, o sea, yo he estado aquí todo el tiempo y que se fue, tu hijo que se fue, viene y le haces una fiesta, ¿no? Igual que el hijo menor, este hijo solamente disfrutaba de lo que el padre tenía, pero podemos ver por sus palabras que no tenía una relación con su padre. No lo conocía. Si hubiera conocido a su padre, sabía que su padre estaba deseoso todos los días de reencontrarse con su hijo, de que su hijo regresara. Pero él no sabía esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente él solamente estaba pues usando toda esta riqueza, pero no tenía conversaciones con él, no tenía una comunión con él. Otra cosa que vemos es que se sentía merecedor, ¿no? Tanto que le hace ver a su papá casi como injusto, ¿no? Como, oye, este hijo fue y malgastó todo y le haces una fiesta, y yo que he estado aquí, ni siquiera me has hecho una fiestecita por ahí, cuando eso no era verdad. La verdad es que este padre bueno, ¿no?, le dice, todas las cosas que tengo son tuyas y han estado ahí siempre. Eso es algo increíble, porque verdaderamente es lo que vemos en la Biblia acerca de nuestro Padre. Tenemos un Padre sumamente bondadoso, o sea, sumamente bondadoso, demasiado bondadoso. O sea, creo que no lo creemos realmente como es, porque creo que nuestras vidas fueran de otra manera, ¿no? Me atrevo a decirlo por eso. Pero en realidad Dios nos ha dado todas las cosas que Él tiene. Lo vemos desde Génesis, cuando crea al hombre y le da poder sobre todas las cosas, y el hombre pierde esto en la caída. Pero vemos a un Dios que derrocha bondad y generosidad, y lo vemos aquí diciéndole estas palabras a su otro hijo. Obviamente este hijo mayor representa aquí a estos fariseos, a estos maestros de la ley, que se creían así como dicen, ¿no? Nosotros siempre, o sea, no hemos hecho nada malo, nosotros jamás te hemos ofendido, o sea, merecemos mucho más que lo que estás haciendo por este hijo, y no nos has hecho nada, y así, y es triste. ¿Te das cuenta cómo el padre
no solamente está haciendo ver que está buscando intensamente a todas estas personas que reconocen su pecado y que se sienten rechazados y que se sienten que no encajan, que no son dignos, ¿no? Y Jesús está yendo hacia ellos y haciéndoles ver que Él les ama y está buscándoles. Pero te das cuenta cómo Dios también está diciendo que ama a estas personas, a estos fariseos, y quiere que entren también. Lo vemos en el verso 28. Sí, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y es lo que está haciendo Jesús a través de estas parábolas. O sea, está contestándoles estas preguntas a los fariseos, pero está rogándoles a los fariseos que entren, que se den cuenta que no son tan buenos como piensan, que se den cuenta que tienen un corazón duro, que en nada se parece con el corazón del Padre amando y buscando a los perdidos, sino que más bien han estado alejando a otros y que ellos también necesitan del amor y de la misericordia que Jesús está dándoles y ofreciéndoles. Y eso es muy tierno, porque de verdad, cada vez que muchas veces hemos estudiado y nos hemos topado con estas personas religiosas en varios textos y cómo atacan a Jesús y están siempre buscando algo para hacerle daño, hacerlo quedar en mal y todo, y vemos cómo Jesús les ama, igual como nos ama a nosotros. Así es que podemos vernos en cualquiera de estas dos, ¿no? O sea, probablemente te sientes así, alejado de Dios. Pues Dios está buscándote. Y Él se alegrará muchísimo si te arrepientes y vuelves a Él. Pero puede ser que digas, pues yo no veo que hay nada malo en mí. O sea, yo soy una buena persona. Yo llevo tanto tiempo de cristiano y le sirvo y tal vez no sientes una necesidad de Dios en tu corazón y eso es una alarma grande, ¿no? Pues también, ¿no? Para personas así, Jesús está diciendo, arrepiéntate. Tu verdadera condición es que estás desnudo, que estás necesitado de un cambio de corazón, que estás endurecido, que necesitas venir a casa también, necesitas tener una comunión con el Padre, conocer su corazón y de esa forma vas a poder amar a estas personitas que tal vez en este momento las veas muy por debajo de ti, porque a lo mejor tienes mucho conocimiento de Dios, ¿no? O has asistido a la iglesia por tanto tiempo, o has hecho ciertas cosas que piensas que debes merecer más de parte de Dios. Necesitas tener una relación más profunda con el Padre. Es hermoso, la verdad, ver cómo Dios, aunque engloba a todos. En Romanos 11:32, Dios engloba a todos en desobediencia, dice. Romanos 11:32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Te das cuenta? Cómo estas historias no hablan de buenos y malos. La Biblia no habla de buenos y malos, sino de que todos son malos, de que todos nos hemos desviado, de que todos necesitamos a Dios, de que no hay nadie que verdaderamente tenga resuelta su vida espiritual si no es a través de Jesucristo. Y dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, es impresionante ver cómo Dios asume el costo de nosotros, de ti, de mí y de las personas que están allá afuera, con tal de que regresemos a Él. Y por eso te dije que al principio pusieras un poco de atención en esto que decía de este pastor que perdió una oveja.
y esta mujer que perdió una moneda, ¿no? Y lo vemos en Cristo. O sea, Dios entregó lo más valioso que tenía. Se entregó a sí mismo, básicamente. Y Jesús fue humillado en esa cruz, ¿no? Por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿Te das cuenta como este padre que cuando regresa su hijo le recibe, a pesar de todo esto que su hijo le había hecho, ¿no? Menospreciándolo, quitándole su parte, habiendo querido que ya se muriera, y Dios le recibe. Y de la misma forma tú y yo Dios nos ha recibido a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros. O sea, en ninguna manera Dios nos descuidó y por eso nos perdió. Lo que sucedió es que nosotros, a pesar de haber estado en la bondad más grande de Dios, haberle conocido y siempre haber recibido solamente la bondad, la misericordia, la gracia de Dios en todo, así como esos 3 ejemplos, ¿no? Siempre, o sea, el Padre dando todo. Y nosotros nos hemos desviado y descarriado como ovejas, dice la Biblia, directas al matadero. O sea, la paga del pecado es muerte, y toda persona que estemos alejados de Dios, que estén alejadas de Dios, ya sea porque no le conocen, o ya sea porque conociéndole, a pesar de eso, le han dado la espalda, van a un camino de muerte, y es triste. Y es justo por eso que Dios nos busca de una manera intensa y Dios nos ama. Y si algo debemos de saber esta noche es que Dios quiere recibirnos en sus brazos. Y Dios quiere, así como este padre que interrumpió a este hijo, ¿no? Ni siquiera le dio tiempo al hijo de decir, no, padre, he pecado contra Dios y contra ti y hazme como uno de tus... No, antes de eso le abrazó, le besó y le puso sus vestiduras, porque dice, tráiganle las mejores vestiduras. ¿Y cuáles serán las mejores vestiduras en esa casa? Perdón. Pues las del papá, ¿no? Y tráiganle un anillo, y tráiganle calzado. Y lo pone como este hijo. Es increíble, la verdad. Es algo muy hermoso, pero es algo que no es fácil a la hora que lo piensas, porque es demasiada gracia y demasiado amor, en serio. Es demasiado. Pero ese Dios es nuestro Dios. Y solo quiero acabar con esto, con algunas preguntas, si gustas anotarlas y irlas contestando después. La primera es, ¿cómo estas realidades acerca de Dios te hacen ver el evangelismo ahora? O sea, cada vez que ves una persona allá afuera que no conoce del Señor, ¿cómo estas realidades que hemos hoy visto a la luz de su palabra cambian tu percepción acerca de ellos? Dios mora en nosotros y está buscando a estas personas de una forma intensa. Lo hemos visto hoy, ¿verdad? Intensa. No solamente los está buscando como, pues ahí los estoy buscando, sino los estoy buscando con todo. Otra es acerca de la adoración. ¿Cómo puedo contribuir en llevar alegría a Dios? Ya, le ponemos las respuestas de una vez, ¿no? Pues llevando el evangelio, y cada vez que una persona se arrepiente, va a haber alegría, una gran alegría en Dios, ¿no? En los cielos. Pero también cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros nos alejamos, cada vez que nosotros estamos avergonzados, aunque suene difícil de creer, tenemos un Padre que se alegra porque regresemos. Eso es increíble, de verdad. Pero es la realidad. Y de esta forma podemos adorarle. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa en mi corazón al ver la misericordia de Dios en mis enemigos? O las bondades de Dios, ¿no?
¿Qué pasa en mi corazón al ver la bondad de Dios en las personas que son enemigas de Dios? En los que le ofenden continuamente, ya sea a Dios o a mí. ¿Qué pasa en mi corazón cuando yo veo que Dios les ama y les perdona y quiere pagar por sus pecados y quiere borrar esa cuenta y ponerla toda en su cuenta de Él, ¿no? ¿Qué pasa en mi corazón? Porque eso habla de mi corazón, ¿no? ¿Nos alegramos juntamente con Él? O tal vez nos hacemos un poco como este hijo mayor, ¿no? Como que le haces una fiesta, ¿no? Eso habla de nuestros corazones. Eso revela lo que hay en nuestros corazones. Y escribí aquí, así que el Padre ansía nuestro arrepentimiento y el de las personas que nos rodean. Está buscando con toda su fuerza que todos regresen. Está muy loco, pero hasta me llevó a pensar tal vez te has preguntado, ¿y por qué Jesús todavía no regresa? Bro, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de ese amor tan grande e intenso buscando a todos que no quiere que nadie se pierda? Que nadie se pierda. Y nos ha incluido a nosotros en esta búsqueda por estas ovejas. Nos ha incluido a nosotros en ir, ¿no? Y comunicar este mensaje que hemos oído hoy. Dios te ama intensamente, está buscándote. A veces decimos como, ay, de seguro esta persona, fíjate, le ha pasado esto y esto. Tal vez Dios lo ande buscando. Tal vez Dios lo ande buscando. Dios los anda buscando, pero intensamente, tanto que como este muchacho que vimos, o sea, las circunstancias a su alrededor llegaron a un punto en el que tuvo que voltear a ver a Dios, y a veces a muchos nos sucede eso, ¿no? Dios usa las circunstancias alrededor en esta búsqueda intensa para que podamos voltear a verlo, para que podamos ser salvos, para que podamos regresar, regresar de muerte a vida. Entonces, pues, espero que nos vayamos reflexionando en este mensaje, en estas parábolas, y vamos a orar para que su verdad transforme nuestro corazón y nos haga hijos suyos con mayor gratitud en el corazón, con mayor alegría, prontos para el arrepentimiento, y que podamos responder a la búsqueda de Dios que tiene tanto por nosotros como por otras personas, ¿no? Entonces, vamos a orar. Vamos a tomar un minuto para que tú puedas orar en tus propias palabras y hablar con Él, y después voy a hacer una oración yo. Padre, hoy al leer esta contestación que le diste a estos fariseos acerca de el por qué te relacionaste, Señor, con personas como nosotros, por qué te sentaste a la mesa con personas que hemos traído mala fama a tu nombre muchas veces, que hemos malgastado tu gracia tan abundante, Señor, que hemos sido tus enemigos, Señor, y que aún conociéndote muchas veces te damos la espalda, pero tú sigues identificándote con cada uno de nosotros, asumiendo la vergüenza, Señor, no importándote que esta buena fama que tú mereces, porque tú eres santo, tú eres bueno,
Tú eres justo, Señor. Tú eres un Dios lleno de misericordia y de amor, Señor. Muchas veces la opaquemos, Señor. Y tú sigues insistiendo en buscarnos. Y no solo eso, sino que hoy nos dices que para ti es una alegría muy grande, Señor, cada vez que nosotros venimos a ti, Señor, con un corazón arrepentido. Y cada vez que vamos, Señor, y hablamos con otras personas acerca de tu fama, de tu bondad, de tu amor, de cómo tú nos has rescatado, Señor, y cómo nos estás buscando a todos, Señor, y no quieres que nadie se pierda. Por favor, que estas verdades y que esta realidad que hemos conocido de ti hoy, Señor, pueda transformar nuestros corazones, que podamos seguir meditando en tu palabra, que nos haga hijos tuyos con una mayor gratitud en nuestros corazones, Señor. Hijos tuyos que rebosen de alegría, Señor, al ver el Padre tan bueno que tenemos. Te adoramos, Señor. Gracias por buscarnos, gracias por encontrarnos, gracias por cargarnos en tus hombros, Señor, y traernos a casa. Ansiamos el momento de estar contigo para siempre. Te adoramos. En el nombre de tu Hijo. Amén.